Super Crack Estrella presenta. Encontramos un ovni escondido en la colonia desaparecida de Roanoke. En el espeso bosque, oculto bajo los árboles, encontramos lo que parece un ovni, en un lugar donde desaparecieron más de 100 personas. ¿Fueron los extraterrestres los que se llevaron a esta colonia? A finales del siglo XVI, una colonia británica asentada en lo que hoy conocemos como Estados Unidos desapareció. Más de 100 personas se esfumaron de sus hogares sin dejar rastro. La única pista que dejó la colonia Roanoke fue una palabra que hasta ahora ha estado resonando en la mente de muchos. Croatoan, ¿qué quería decir? A lo largo de los años muchas personas se han preguntado esto, y hoy en Super Curioso queremos hacerte un recuento de todo lo que debes saber sobre esta colonia que desapareció sin dejar rastros. ¿Te atreves a descubrir la verdad? Se los llevaron los ovnis. Fueron 117 personas las que dejaron sus hogares sin dejar rastro, como si sus presencias se hubieran volatilizado en el ambiente dejando un aliento frío, la angustia del misterio y la incomprensión de la capital británica al desconocer qué había sido de sus súbditos asentados en un pequeño condado de la actual Carolina del Norte. Pocas veces en la historia se han visto casos similares a lo ocurrido con la colonia de Roanoke. Más de 100 personas que abandonaron sus casas, sus enseres e incluso sus platos llenos de comida, todo abandonado en una completa soledad, como si algo hubiese atacado de repente, como si de pronto todos hubiesen sentido la necesidad de huir. ¿Qué podía haber pasado? ¿Qué tuvo que haber ocurrido para que todos aquellos hombres lo dejaran todo atrás? Lo cierto es que poco se sabe con certeza sobre lo ocurrido en Roanoke, e incluso el significado preciso de la palabra Croatoan se ha mantenido como un misterio hasta la actualidad. Muchos libros abordan el significado de este término, intentando relacionarlo con lo sobrenatural. Te contamos más a continuación. 1. Los primeros asentamientos británicos. Las ansias por parte de la reina Isabel I por disponer también de sus colonias en Norteamérica empezaron a materializarse en 1584, uno de esos primeros asentamientos se produjo bajo el mando de Philip Amadas y Arthur Barlowe, en una expedición que les permitió dar con una isla interesante, y a simple vista apacible. Era la isla de Roanoke. Se dice que los nativos no eran hostiles, al menos al principio. Se trataba de dos grupos, por una parte estaban los Secatoan y por otro, los Croatoan. Las relaciones eran tan positivas que incluso el propio Barlowe volvió a Inglaterra con dos miembros de los Croatoan, los cuales permitieron profundizar un poco más en su cultura y la geografía de la zona. No obstante, con el tiempo empezaron a surgir problemas entre los colonos y los indígenas. Para 1587, 90 hombres, 17 mujeres y 10 niños llegaron para asentarse en la isla. Los ingleses tendrían un asentamiento permanente en Roanoke, ya que esta isla era un punto estratégico. De hecho, el 18 de agosto de ese año nació la primera criatura inglesa en suelo americano. La llamaron Virginia Dare, y parecía un símbolo de esperanza. No obstante, las cosas no pintaban tan bien para los colonos. 2. Croatoan, el misterio de la colonia desaparecida. Los días transcurrían tranquilos, Inglaterra parecía esperanzada en sus ansias de fortuna en el continente americano, y los colonos de la isla Roanoke se limitaban, simplemente, a intentar llevar una vida normal, construían casas e intentaban echar raíces en ese mundo tan distinto al que habían conocido. Cada pedazo de tierra, cada árbol, cada brisna llevada por el viento les era ajena, y es que nada de eso pertenecía a los colonos, sino a los nativos, los Secatoans y los Croatoans. Estos dos clanes habían vivido en paz, pero que ahora se veían conflictuados al estar obligados a establecer relaciones positivas con aquellos extraños, los británicos. Durante varios meses las relaciones fueron cordiales, y de hecho los británicos llegaron a varios acuerdos con los nativos, e incluso realizaban negocios. Todo parecía marchar bien. No obstante, a finales de ese mismo año algo lo cambió todo. George Howe, uno de los colonos, fue asesinado en la playa cuando fue a recoger cangrejos. Mal augurio. Croatoan, era el murmullo que comenzaba a sonar. Aquello encendió las alarmas de todos y John White, el líder de la expedición, decidió embarcar hacia Inglaterra para alertar a la corona y tomar nuevas decisiones. No obstante, lo que White se encontró fue una Inglaterra en guerra con España, por lo cual su diligencia y el viaje de regreso se demoró casi 3 años, tantos colonos habían quedado tan lejos, la angustia que debió haber vivido White no tiene nombre. Croatoan, pensaría durante las noches.
Al volver, White encontró la colonia desolada, ninguno de sus compatriotas que se habían quedado en Croatoan apareció, pero no era solo eso, había algo raro en todo eso, y es que no solo no había nadie, tampoco había cuerpos, no había rastros, no había absolutamente nada que indicara cómo desaparecieron las personas, ni marcas de violencia, ni de batallas, ningún rastro de sangre. De hecho, las casas estaban en perfecto estado, las mesas en sus lugares, solo algunos graneros parecían afectados, pero no parecía ser obra de hombres, sino de la naturaleza y del tiempo. Solo existía la palabra Croatan, tallada en un poste, y en un árbol el comienzo de otra, solo el Cro, aquella mano no alcanzó a más, no le dieron las fuerzas para escribir Croatoan, o quizá tuvo que salir corriendo inesperadamente. Si bien no había indicios de batalla, tampoco los hubo de carencia, ni señal alguna que indicara a los ingleses qué había pasado con los colonos que habían quedado en la isla. Nunca quedó claro lo que ocurrió. De hecho, la expedición que desembarcó en Roanoke no tuvo mayor tiempo de investigar, pues al poco tiempo de haber desembarcado les ocurrió algo completamente extraño. Se formó una inmensa bruma y la lluvia cayó como nunca antes la habían visto caer, y la tormenta fue tan intensa y brutal que la única solución que encontraron los ingleses para no perder sus barcos fue volver a embarcarlos y alejarse lo más rápido posible de la isla. Nunca supieron qué les ocurrió a sus compatriotas. 3. Investigaciones posteriores. Después de la partida de White, fueron muchos quienes se aventuraron a desembarcar en Roanoke y volver a toparse con el cartel en el que se leía Croatoan. El objetivo de todos era descubrir qué había pasado con el primer asentamiento inglés, pero, por más que lo intentaron, nunca nadie dio con el paradero de aquellos más de 100 hombres, mujeres y niños que habían quedado atrás, nunca los encontraron, no se habían desplazado a otras tierras, ni parecían haberse integrado con ninguna tribu nativa, ni mucho menos se encontraron pruebas de que los Croatan fueran responsables de la desaparición de todos aquellos hombres. Todo lo que se supo fueron especulaciones y leyendas, y todos aquellos hombres se convirtieron en un gran enigma de la historia. 4. Indicios recientes. Pese a todo, el misterio parece que no va a quedar del todo irresoluto, pues excavaciones de los últimos años parecen indicar que los ingleses no desaparecieron del todo. De hecho, se han encontrado distintos objetos de la época a una distancia de unos 80 kilómetros de donde había estado ubicado el antiguo asentamiento británico en Roanoke. Esto, sin duda, ha venido sorprendiendo a todos aquellos que daban la desaparición de los ingleses como uno de los grandes misterios de la historia, y ha llamado la atención de muchos investigadores. Entonces, ¿ya se resolvió el misterio? Pues no, no del todo, aunque parece haber indicios de que no falta demasiado para que este asunto se termine de aclarar del todo. De hecho, diversos investigadores ya tienen sus propias teorías, y la que más ha cobrado fuerza señala que los colonos probablemente se adaptaron al estilo de vida de los nativos, probablemente como método de supervivencia, pero, ¿y por qué no se encontraron más rastros de ellos? Pues bien, eso sigue siendo un misterio para todos, nos tocará esperar un poco más para saberlo. En otra parte de los Estados Unidos tenemos estas extrañas señales dibujadas sobre un prado. Parece dibujado el tétanos. Están en Louisiana. En el Bayou. Louisiana, como todo el sur de América, es un lugar encantador, lleno de leyendas y folclore, y, al parecer, avistamientos de ovnis en una aparente abundancia. Estos avistamientos han ocurrido durante décadas y continúan hoy en día, pero un período particular de 2 meses a finales de la década de 1970 vería los cielos sobre el pantano aparentemente inundados con extrañas y brillantes luces que muchos louisianos creían que eran visitantes cósmicos de otro mundo. Aunque veremos algunos de esos avistamientos dentro de un momento, un extraño incidente ocurrió más recientemente en la madrugada del 20 de diciembre de 2016 en la ciudad de Kenner. Poco antes de las 5 de la mañana, el testigo anónimo escuchaba un sonido de tipo bon en los cielos fuera de su casa. Cuando salieron, todavía se oía un fuerte ruido de vibración. Luego, levantaron la vista para ver una nave de forma triangular que volaba a baja altura sobrevolando el cielo. Había 3 luces brillantes en cada esquina de la embarcación, así como varias luces intermitentes en la parte inferior. Tras haber sido alertado por el sonido inicial del boom, el testigo consiguió capturar varios momentos de imágenes del extraño objeto. Kenner está a unos 300 kilómetros de estas señales dibujadas en un prado. La miniola de 1977 en el Bayou. A principios de 1977, parecería que los avistamientos de ovnis se precipitaron por un corto periodo de tiempo, con actividad reportada en todo el estado de Bayou.
El 15 de enero, por ejemplo, mientras conducía por la carretera del Juez Pérez, Peter Diganji y su esposa fueron testigos de extrañas luces brillantes en el cielo. Las luces flotaban silenciosamente cerca de una torre de agua y tenían la apariencia de 3 luces encadenadas. El objeto permaneció en esta posición durante unos 15 minutos antes de desaparecer. Apenas una semana después, el 21 de enero, Irwin Meneses y Robert Mellerine compartieron un encuentro extraño en su barco a lo largo del pantano cerca de la refinería Isklos Key Shell. Mientras los 2 cazadores de nutrias se movían a lo largo del agua, una enorme luz descendió repentinamente a unos 70 pies por encima de ellos. Al hacerlo, el barco se detuvo por completo. Aún más extraño, aunque los 2 hombres podían hablar entre sí, eran incapaces de moverse. Más tarde describirían el sentimiento como lo que podría sentir la animación suspendida. De repente, la luz se desvaneció y con ella, cualquier poder que tuviera sobre los hombres y su barca. El vehículo se lanzó repentinamente hacia adelante, libre del agarre de la extraña embarcación, lo que hizo que ambos hombres perdieran el equilibrio y cayesen a la pequeña cubierta. Fueron testigos del extraño objeto inspeccionar la refinería cercana antes de dirigirse a la torre de agua de Isklos Key. En total, la luz permaneció visible durante aproximadamente media hora. Lo que quizás sea interesante de estos 2 avistamientos es el aparente enfoque de las luces en las torres de agua. Hemos examinado antes cómo un gran número de avistamientos de ovnis siempre ocurren cerca de aguas abiertas o de una gran cantidad de ellas. 2 avistamientos separados en la misma noche. El día después del encuentro de los 2 hombres en el pantano, se produjeron 2 avistamientos más en la tarde del 22 de enero. Mark Baudreaux estaba de pie con su hermano, Damian, en el porche de su casa cuando ambos notaron luces rojizas y anaranjadas, haciendo movimientos extraños y espectaculares en los cielos de la zona oeste de Nueva Orleans. Debido a que Damián tenía experiencia de trabajo en el aeropuerto de la ciudad, estaba bastante seguro de que no se trataba de un avión convencional. Declararía después del incidente que el objeto era mucho más grande y brillante e hizo cosas que los aviones no pueden hacer. Alrededor de la misma época, en Chalmette, a las afueras de la ciudad, 3 adultos y 3 niños que viajaban a Jean Lafitte Parkway presenciaban como una embarcación en forma de cúpula descendía tan bajo que casi aterrizaba. Cuando los pasajeros miraban por las ventanillas del lado izquierdo del coche, podían ver claramente las luces rojas y amarillas que se movían alrededor del cielo de una manera que no se parecía a ninguna otra aeronave que ninguno de ellos hubiera visto antes. Luego, después de unos 10 minutos, se sumergió repentinamente hacia el suelo. Desapareció entre los árboles del bosque cerca de la carretera. Se irían apresuradamente. Además, no hablaban del avistamiento a nadie hasta que se hizo evidente que muchos otros en el estado habían visto cosas similares. 3 noches más tarde, el 25 de enero, se produjo otro avistamiento extraño cerca de la autopista 1-10. La testigo, Claire Weta, describió el misterioso oficio con forma de cigarro, pero más largo y estrecho que el dirigible de Goodyear. También recordaría cómo 2 tonos diferentes de verde emanaban de la embarcación. Solo fue visible durante unos 15 segundos antes de desaparecer sin avisar. En tiempos más recientes, en las primeras décadas del siglo XXI, han continuado los avistamientos de ovnis en todo el estado de Luisiana. Después de las celebraciones del 4 de julio de 2007, alrededor de las 21 horas, una madre y su hija fueron testigos de lo que parecía una enorme bola de fuego sobre la ciudad de Alejandría. El globo en llamas se dirigía directamente a su vehículo, girando en el último momento y dirigiéndose a la distancia. Permaneció visible durante unos 10 minutos antes de desaparecer. Varios meses después, a las 3 de la madrugada, en las horas de apertura del día de Año Nuevo 2008 en Baldwin, un testigo anónimo regresaba de una fiesta de Año Nuevo y conducía por la carretera 90. De repente, una extraña luz brillante apareció en su espejo retrovisor, que al principio pensó que era un meteoro. Sin embargo, cuanto más miraba la extraña luz, podía hacer que pareciera una esfera de plata maciza. Era visible durante 5 o 6 segundos, pero el testigo todavía podía ver lo perfectamente moldeado que estaba. Ciertamente no es un producto de la naturaleza. Ciudad de Alejandría está a tan solo 20 kilómetros de las señales en el Prado. El pasado día 11 de octubre del 2019, un testigo tomó 3 fotografías en las que se observa un extraño ovni, y estas fueron realizadas en la ciudad de Nueva Iberia, Luisiana, Estados Unidos. Tras repasar dichas imágenes, en una de las fotografías observó un extraño objeto en forma de tubo. Cuando realizó un zoom con ellas, apareció una larga nave espacial desconocida de color blanco en la secuencia de 3 fotografías, mientras viajaba de manera veloz a través de las nubes.
Pero, este objeto no identificado, ya pueda ser terrestre o no terrestre, no puede ser un jet civil o militar, aparentemente se desplaza con mucha rapidez, es decir, solo se pudieron tomar 3 fotografías, en cambio, la secuencia de un avión puede originar un poco más de tomas fotográficas. Estamos, posiblemente, ante razas extraterrestres que estén manejando a su gusto los cielos de la Tierra, para encubrir portales interdimensionales que permiten la entrada de sus objetos voladores. La zona segura de Alexandria es un refugio postapocalíptico ubicado a 10 millas de distancia de Washington, D.C. Y es el lugar donde Rick Grimes y su grupo guardaron refugio desde la edición número 70 del cómic. Huntington Beach, California, fue nombrado el mejor lugar para vivir durante un apocalipsis zombie. La ciudad ocupa un lugar destacado tanto en protecciones como en movilidad. Los residentes allí también son más saludables y activos que el promedio, lo que les da una mejor oportunidad de superar a los muertos vivientes. El estado dorado parece un lugar privilegiado para sobrellevar una invasión de muertos vivientes. En 2019, California encabezó la lista de Cablev.com de los mejores estados para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Otras áreas urbanas de la costa oeste también parecen prometedoras. 2 ciudades de Washington aparecen en la parte superior de la lista, con Bellevue en el segundo lugar y Vancouver en el quinto lugar. Alexandria, Virginia y Minneapolis, Minnesota, se ubican entre los 4 primeros en tercer y cuarto lugar, respectivamente. Continuando con la historia del sheriff Rick Grimes y su grupo de supervivientes ante el apocalipsis zombie. Llegamos hasta la 5ª temporada donde a partir del capítulo 5-12 podremos ver cómo el grupo llega a su nuevo refugio llamado Alejandría. Una ciudad liderada por una carismática ex congresista de Anna Monroe, donde al parecer, a diferencia de otros lugares, Woodbury, Terminus, donde han estado, Alejandría resulta ser una verdadera comunidad con gente buena y sin sucios secretos, donde nuestros protagonistas podrán descansar un poco, darse un justo baño y poder vivir tranquilamente o, no. Y es que quién sabe si al final serán los extraterrestres los que crearan un apocalipsis zombie en Luisiana. Xavi, un asiduo lector milenarista de zombibiología, nos ha enviado esta noticia espeluznante. El 6 de abril de 2009, hace unos años, Joseph Lancelotti, un ciudadano de 67 años de edad residente en Metairie, un suburbio de Nueva Orleans, Luisiana, afirma que un extraño, identificado posteriormente como Mario Vargas de 48 años, le atacó en el jardín frente a su casa, le mordió el brazo, le arrancó un pedazo de carne que masticó con delectación. Joseph estaba tan tranquilo en su hogar cuando unos gritos furiosos desde la calle le alertaron, salió a ver qué sucedía, brillante idea, y se topó con el presunto zombie, Mario Vargas, fuera de sí y presa de una rabia incontrolable, profería gritos en español que el bueno de Joseph no entendía. Parece ser que Mario se lanzó hacia Joseph, y este trató de defenderse esgrimiendo una herramienta del jardín, pero Mario consiguió abalanzarse sobre su brazo y mordérselo con tenacidad. Joseph cayó al suelo e indefenso, solo pudo contemplar cómo el extraño arrancaba un pedazo de su carne y lo trituraba con sus molares. En esas estaba nuestro zombie cuando un vecino, Chantal Lorio, médico a la sazón, salió de su hogar para ver qué demonios sucedía ahí. A juzgar por la escena que contemplaba, creyó a que a su vecino Joseph le había dado un ataque al corazón y ese buen hombre arrodillado a su lado solo pretendía socorrerle. Pero cuando se aproximó y vio el charco de sangre sobre el que reposaba su vecino, y al otro tipo, con la boca ensangrentada, entendió la realidad de la situación que estaba viviendo. Mario pareció tranquilizarse un poco, ya con el gusanillo del hambre algo atenuado, y simplemente se quedó un poco alejado del lugar, hasta que la policía lo detuvo minutos después. Lorio, el vecino médico que acudió al rescate, afirmó que el mordisco de un humano puede ser incluso más peligroso que el de un animal. La mujer de Joseph, Bonnie, ha declarado que su marido se está recuperando bastante bien del ataque. Mario Vargas, el zombi de la historia, había sido tratado en el East Jefferson General Hospital esa misma mañana de una herida en el dedo. Sería atacado a su vez por otro zombi esa mañana. La policía lo detuvo y lo llevaron al Jefferson Parish Correctional Center con una fianza de $25. En definitiva, que Mario no era zombi ni era infeccioso, pero, ¿a qué acojona de lo lindo leer estas noticias, amigos? Criptozoología, extraña criatura, un engaño. La criatura que aparece en una foto tomada por un cazador la dio a conocer la cadena NBC 33 News en Luisiana. La verdad a primera vista parece algo espeluznante, una especie de zombie con esos ojos blancos.
La extraña criatura al parecer fue fotografiada por casualidad en una reserva en Berwick cerca de Morgan City, Louisiana. El cazador dejó la cámara preparada para fotografiar ciervos. Ya sabemos que este lugar está infectado por los ciervos zombies, así que si sumas una cosa y otra ya tienes lo que es. Por cierto, uno de los protagonistas de Walking Dead se llama Morgan, no estarán comunicando algo subliminarmente. El cazador encontró la cámara destruida, pero al parecer la tarjeta de memoria estaba intacta y en su interior se encontraron fotografías nada relevantes y entre ellas esta imagen. El archivo fotográfico confirma la fotografía fue tomada el 30 de noviembre del 2010 a la 1:44 de la madrugada. La fotografía fue enviada a la cadena NBC 33 News de Louisiana. La redacción periodística quiso dar a conocer aquella extraña imagen. En las noticias comentaron que parecía una especie de humanoide. Muchos internautas y seguidores de la NBC 33 News comentaron que eran un engaño, el cazador insistía que no lo era. Entre las teorías más originales está que la pose de la extraña criatura es la misma que usa Spider-Man, que al parecer en ese momento estaba a punto de estrenar una nueva entrega. Se trata de una imagen digital manipulada, usando programas especializados. Lo cierto es que la fotografía y el video de la emisión de la NBC 33 News han sido vistos por miles de personas. ¿Qué demonios planean hacer el 24 de septiembre de 2022? Como verá a continuación, un miembro de la legislatura alemana advierte abiertamente que el 24 de septiembre será un día en el que todos recordarán exactamente dónde estuvo. No hace falta decir que esos días no se presentan muy a menudo. Para los que estaban vivos en ese momento, la muerte de John F. Kennedy fue uno de esos días, y ciertamente el 11 de septiembre fue uno de esos días. Pero en mi cabeza no puedo pensar en muchos otros. Puedo recordar lo que estaba haciendo cuando el huracán Katrina azotó Nueva Orleans en 2005, y la invasión rusa de Ucrania a principios de este año fue definitivamente un punto de inflexión importante. Más allá de eso, no hay demasiados días que entren en esta categoría. Es por eso que algo que acaba de decir un miembro del Parlamento alemán parece tan extraño. Todos no olvidarán el 24 de septiembre de 2022 y todos sabrán exactamente dónde estuvo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que el 24 de septiembre será tan histórico? El video de este clip se ha vuelto viral en las redes sociales. Cuando se mencionó el 24 de septiembre, se puede escuchar la reacción de otros miembros de la legislatura alemana. ¿Reveló algo que se suponía que no debía revelar? En este punto no lo sabemos. Quizás no haya nada planeado para el 24 de septiembre, quizás si pudiéramos escuchar el resto de su discurso, sería obvio que se está refiriendo a algo completamente trivial, la razón por la que esto me llamó la atención. Quizás tenga que ocurrir algo antes de que llegue el invierno, si es así la fecha límite será septiembre. Ya veremos. En fin, amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.